que decía que cómo estáis, aparte de cansada. Estamos ya acabando. Así que nosotras queremos empezar esta mesa, este espacio, bajando un poquito las luces y compartiendo con vosotras una grabación, un audio, para que lo escuchéis tranquilamente y luego empezaremos, ¿vale? Hasta ahora. La membrana porosa piel está formada por componentes impropios. ¿Cómo se hace eso de acompañar y dejarse acompañar? Percibir atentamente, porque se entiende que no se sabe. ¿Cómo se hace eso de acompañar y dejarse acompañar? El terror del contacto que desdibuja los bordes. Líquidos ácidos. Dilataciones tibias, excitaciones múltiples, dilataciones tibias. Minerales, gases. Tránsito entre condiciones ambientales. Una diáspora de líquidos ácidos. Un tránsito que va recordando saberes olvidados. Aún teniendo nos dejamos caer. La elaboración de nuestros alimentos con la temporalidad desacelerada de la fermentación puede habilitar la producción de una erótica deformada y cotidiana, una contaminación de prácticas de una economía doméstica que hierve por salir a la calle, hundida en los procesos fermentativos, practicando eróticas materiales con los sustratos que les descomponen, retomando los saberes olvidados de pudrición javidosa con su dimensión promiscua y contaminada, un antidesarrollo de tecnologías de escucha de las alucinaciones imposibles. ¿Cómo hacemos para inventarnos una calle con el descarte de todo el conocimiento de una domesticidad practicada en el anonimato, fugándonos como un modo de permanecer? ¿Puede la fermentación degradar la distancia y hacernos de reservas sin conservar ni perpetuar? ¿Cómo torcer la mesa que ordena la división entre los cuerpos que hacen la calle y los que piensan sobre las piedras del dolor? ¿Se puede rearticular un refugio móvil con los saberes de pudrición? Un tránsito entre condiciones ambientales, una diáspora de líquidos ácidos, aún teniendo
Un tránsito que va recordando saberes olvidados. Nos dejamos caer. Dejar fermentar pensamientos y recolectarlos con la humedad, con la luz, el aire y la presencia del alma, sin organización que despliegue un sentido lineal. Arrastra al aire. Pongo a fermentar adentro. Comienzo por una mezcla que me retira inicial. Todo sumergido en agua. Voy a mear. Me lavo las manos solo con agua. Procuro no usar detergentes que higienicen mi piel y todo lo que vive conmigo, para proliferar ahí a los microorganismos de mi piel. Mi café y yo nos recalentamos mientras mi avena va subiendo lentamente su temperatura. Hay movimientos que son más lentos que el tiempo y no los podemos ver. Que se pudra todo. Una escucha fermentativa no es inofensiva, no es necesariamente amable, no es una escucha reconciliadora ni pacifista. Lo mínimo no es sinónimo de lo sutil no es necesariamente inofensivo. Escuchar con las manos, escuchar con el pecho, escuchar con la espalda y con la piel, percibir la vibración y escuchar en ella, aún teniendo. Ampliar la escucha hacia los sonidos que exceden la capacidad auditiva, inventarnos de accesos, posibilidades torcidas que no por mínimas son menos emancipadoras. Ya está pasando. No tenemos que hacer nada. Hay movimientos que son más lentos que el tiempo y no los podemos ver. Ahí sí. Bueno, nada, tenemos una labor bien desafiante que es cerrar la jornada con la última mesa. Primero queríamos contarle que este audio que acabamos de escuchar es una obra de María, que nos acompaña acá, que ya después podremos darle más lugar para que nos cuente un poco más de eso. Y bueno, junto con agradecerles estar acá y haberse quedado hasta el final, ¿no? Y tener ganas de seguir conversando sobre los archivos, quisiera brevemente contarles y recordarles que Madalena, que nos acompaña acá, que ya voy a presentar correctamente, su ponencia va a estar en italiano, así que en ese momento, bueno, voy a pedir que activen sus auriculares.
También quería contarles que, bueno, nosotras decidimos con África sentarnos junto a nuestras invitadas en un gesto de acompañamiento también, en lo que ha sido también como una conversación que hemos sostenido por correo y después de manera presencial, ¿no? Como hemos ido fermentando algunas cosas juntas y de cómo también esas cosas se han ido como macerando a lo largo de estas jornadas. Hay algo muy hermoso que dijo Hermes recién, que es como que la memoria persiste porque seguimos bailando. Y la verdad es que también hay algo ahí como porque seguimos sembrando, porque seguimos cuidando nuestras prácticas y es por eso que también estamos acá acompañando a nuestras invitadas, a quienes, por cierto, agradecemos. Y bueno, les damos la bienvenida a esta mesa, la mesa que le hemos titulado Fermentaria, ¿no? Tiene una bajada también que dice metabolismos, cuidados y formas de propagación. Y es un espacio que hemos pensado que esté principalmente dedicado a pensar los ritmos, los cuidados, los procesos de co-creación, pero también enfocados no solamente a los archivos, sino a nuestras prácticas artísticas, tomando como referencia lo que ya ha sido toda esta gran metáfora del reino fungi. Pensamos la fermentación como una posible maniobra de conservación que incluye la degradación, pero también posibilita un crecimiento. Y eso es capaz, todo ese proceso, ¿no? Como todo ese énfasis que le hemos dado también a justamente lo procesual, es capaz de iniciar, ¿no? Grandes cambios, grandes transformaciones y nuevas creaciones. Creemos también que ese enfoque metafórico nos permite seguir interrogando e imaginando nuestras prácticas. Yo creo que ese ha sido el objetivo de todas las jornadas del día de hoy. Y también generar estas aproximaciones, estos contagios, ¿no? con los archivos. Yo creo que también aquí hay algo muy bonito que veníamos conversando en el almuerzo que tiene que ver como los procesos están muy alineados entre cuidados y tiempo, ¿no? Y cómo los archivos pueden ser una llave que se abre a propósito de esas dos cosas. Y bueno, sin querer extenderme mucho más porque sabemos que tenemos el tiempo en contra, le voy a dar la palabra a África, que me acompaña, para que nos pueda presentar a nuestras invitadas. Hola, sí. Muchas gracias, Cintia. Bueno, recogiendo un poco, ¿no? Estos días que hemos estado aquí todas compartiendo, queríamos un poco traer aquí algo que ha estado resonando, ¿no? Durante estos días, que es el proceso, ¿no? Como los procesos fermentarios, ¿no? Y de ahí que nos traía un poco también el acompañamiento de estas tres compañeras que son artistas además, ¿no? Y también en la comida estuvimos hablando un poco de esta dimensión que también acompaña el proceso creativo, que es como el proceso fermentario, ¿no? Tampoco me quiero extender mucho más, así que bueno, os voy a presentar a las compañeras. María Landeta, que tengo aquí, está dedicada al cruce entre performance, acciones artísticas y fermentación. Investiga desde los bordes del arte una posible contaminación entre los procesos de degradación fermentaria y los modos de vida en disidencia con la heteronorma. Licenciada en actuación en la Universidad Católica de Chile, forma parte del colectivo Orgie Argentina y está terminando el magíster en prácticas artísticas contemporáneas en la Universidad de San Martín, en Argentina. Madalena Franito es una investigadora militante feminista que trabaja en la intersección del arte, las políticas de cuidado y los movimientos sociales. En Milán cofundó Macao 2012, un centro cultural autónomo en Milán, y Soprasoto 2013, una guardería autogestionada por los padres. Sus últimas publicaciones coeditadas son Rebelling with Care, WeMake 2019, el programa de estudios Spirit Care 2019, Ecologie de la cura, Prospective transfeministe, Ortoe 2021, Pandemia, classe inefficienza strategica
y desde 2021 forma parte del grupo de investigación Institute of Radical Imagination, apoyado por el Museo Reina Sofía y estudiante de doctorado en el Center for Post-Digital Cultures de la Universidad de Coventry. Luego Alejandra Bolaños es artista y archivista, y activista también, seguro. Su trabajo está atravesado por la idea de humedad en los archivos, haciendo dibujos, textos y programas de radio, así como proyectos colaborativos y comunitarios. Miembro de las colectivas Despatriarcalizar el Archivo y Bruma Laboratoria, colectiva que estudia y produce formas de arte contemporáneo vinculadas al territorio y la autopreservación en el estado de Veracruz, México. Este año cofundó Vivavo, Archivo de la Humedad en Xalapa, Veracruz. Bueno, os dejo con María, que introduce su presentación. Hola. Bueno, gracias por estar acá, gracias por la invitación, gracias por el recibimiento también, todas las personas que se han dedicado a contenernos y cuidarnos durante este encuentro. Gracias al Museo Reina Sofía, gracias a la red y a cada una de las que trabajan ahí. Yo desde el 2017 comencé a entender más o menos cómo hacer el cruce entre la fermentación de alimentos y mi práctica artística. En un principio muy perdida, muy intimidada. Hasta que descubrí un encuentro que se hacía al otro lado del mundo, en Copenhague. Yo en ese momento vivía en Buenos Aires. Soy de Santiago de Chile, pero vivía en Buenos Aires. Y ese encuentro se llamaba Fermenting Feminism. El 2018 en Buenos Aires había un movimiento feminista popular muy fuerte, muy intenso por la ley del aborto. Y me sentí muy movilizada por saber que existía este encuentro, aunque fuera del otro lado del mundo, y junté plata durante un año que no me tomé una cerveza para poder viajar. Viajé, llegué a Copenhague. Bueno, me seleccionaron como con una perfo que tenía, entonces me emocioné mucho y conseguí viajar. Una vez que llegué al encuentro no entendí nada. Yo no hablaba inglés y todo fue en inglés, pero por primera vez tuve la experiencia de habitar las cocinas de los museos. Y fue una experiencia iniciática para mí. Desde ese momento ha sido como un posicionamiento en el que he estado recurrentemente, que me permite conocer a los trabajadores de los espacios, las trabajadoras, al funcionamiento, a la mecánica y pensar con ello. A medida que voy fermentando mis masas, me meto en lugares súper íntimos de los espacios. Lo que preparé para esta presentación es, no sabía bien qué compartir porque yo no hago archivo y tengo muchos trabajos durante estos años con distintos soportes. Entonces lo que hice fue hacer un listado de, no de lo que es la fermentación para mí, sí de cómo la entiendo y desde qué lugares la entiendo. Así que se los voy a ir leyendo y comentando. A ver, la fermentación como un proceso biológico que es a la vez químico y ambiental, en el que participan bacterias y levaduras que en contacto con determinado sustrato y en relación con el ambiente, con las condiciones ambientales, van degradando ese sustrato y a la vez degradándose a sí mismas. En ese proceso de degradación se generan desechos, y esos desechos, a la vez que desechos, son las condiciones
que se generan para su sobrevivencia, para la sobrevivencia de esos microorganismos durante el proceso de degradación. Esos desechos los conocemos como ácido láctico, ácido acético, gases, gas metano, gas carbono, alcohol, ¿no? Esos son los desechos que a la vez que desechos son las condiciones para sobrevivir. Entiendo la fermentación también como una recuperación de saberes ancestrales de los que hemos sido desprovistos, principalmente por la industria alimentaria que hace no mucho tiempo, hace no mucho más de 200 años, es la responsable de producir nuestros alimentos. Eso no pasó hace mucho tiempo en la historia. Esta industria alimentaria ha necesitado estandarizar sus procesos, evitar pérdidas para generar mayores ingresos, y también controlar y preocuparse por ciertas condiciones de contaminación o condiciones bromatológicas de las que se ocupan también los estados para poder mantener, sostener a las sociedades, ¿no? Entonces, como ocuparse de controlar los estándares de producción para que no prolifere cualquier bicho allá adentro. Por otro lado, también hay algo súper importante, principalmente en nuestros países del sur, que es la alianza de los estados, nación, con las destilerías y las cervecerías. Una vez que llegan a los países, a los estados, necesitan asentarse porque había mucha práctica de generar los propios alcoholes, fermentar fruta, fermentar el maíz, la chicha de maíz. Entonces, hay un proceso que tiene que ver con la ilegalización de producir los propios alcoholes de la mano del asentamiento y la llegada de las cervecerías industriales y de las destilerías industriales. Y por otro lado también la medicina occidental y la salud hospitalaria, creo yo que, bueno, no creo yo, pero nos ha ido también de a poquito dejando medios desprovistos de herramientas de administración de nuestros propios cuidados, saberes de plantas, cuidados entre unos y otros. Y en esto la comunidad trans sabe mucho. Prostitutas también, ciertas comunidades que no han estado amparadas por los estados y que han sabido gestionar sus propios cuidados y que lo han sostenido durante todos estos años hasta ahora. Entonces, para mí la fermentación ha sido también una práctica de recuperación de estos saberes. Yo doy talleres también de fermentación y bueno, un poco esta es la dimensión como de traer de nuevo estos conocimientos y que siempre me superan y termina siendo también conocimientos compartidos a través de las historias que comparte cada una, que la abuelita fermentaba debajo de la bacha, de la cocina, la chicha. Siempre van saliendo también historias que trae cada quien. Entonces, otra abordaje es la fermentación como una práctica material y como potencia simbólica, una práctica doméstica cotidiana, ¿no? Esa dimensión. Y luego otra dimensión que trabajo también es la fermentación como un sistema de defensa poroso, que, bueno, que es también una disputa y una alternativa a un sistema inmune que ha sido,
que no existe tampoco desde siempre, ni es que exista necesariamente así, sino que es también un relato, una construcción de la ciencia, una tecnología biomédica con determinada narración que se ha intensificado tampoco hace tantos años, a partir de los años 40, junto con la crisis del SIDA, junto con la carrera espacial, herencia de la carrera armamentaria, y ya cuando lo voy nombrando me imagino que van relacionando también todo el sistema de defensa de, exterminar a las bacterias, exterminar los agentes patógenos, hay que nutrir a la defensa del organismo frente a las amenazas del exterior, ¿no? O sea, cosas que yo he escuchado por los doctores muchas veces cuando he ido a consultas médicas, digamos. Y en realidad la fermentación ocurre en contaminación, con la contaminación de las levaduras que tenemos en la piel, con la contaminación del ambiente, también antiguamente cuando se fermentaba en comunidad, se contaminaban las bacterias de una familia con las de la otra, y genera un sistema de defensas que más que impermeable es más bien contaminado y poroso. Desde ese lugar también lo trabajo. Como un proceso que transita entre la vida y la muerte. Una orgía promiscua entre las bacterias y levaduras que están enfiestadas, mezclándose, contaminándose, degradándose, donde los límites entre el sustrato y los microorganismos y las condiciones ambientales son transitorios. Entonces, escuchando también el encuentro estos días, pienso que si estos fueran categorías archivísticas, sería algo así como estanterías, me imagino, muy análoga, pero como unas estanterías colágenas, flexibles, blandas, donde las categorías chorrean, ¿no? Caen. Otro modo de donde abordo la fermentación es como proceso que tiene la potencia de alterar ciertos umbrales perceptivos hacia lo mínimo, sin la necesidad de visibilizar. Volver visible eso otro para entonces comprobar su existencia. No es necesario en los procesos de fermentación que implican otras percepciones, una condición olfativa, táctil, otra disposición física, otra atención. Otra dimensión, bueno, son muchas, como una recuperación de sabores, como una recuperación de sabores olvidados. Los procesos fermentativos intensifican sabores. Esto se le llama también las propiedades organolépticas que se intensifican. Potencian sabores ácidos, amargos, el sabor umami, que es el llamado sabor del placer, escapando al binarismo dulce y salado, que es el que, por la estandarización de la industria, como les decía antes, es el que más se potencia. Junto con esos sabores olvidados hay percepciones olvidadas y pensamientos olvidados, al menos así lo abordo. Como proceso que ocurre la asfixia. Esto también ha sido una línea de trabajo. La fermentación ocurre sin oxígeno, o sea, tiene que estar sumergido o en ausencia del oxígeno. A mí me ayuda a pensarlo como que es una situación de asfixia. Me habilita la posibilidad de pensar una potencia vital que no es resiliente. Es decir, que sobrevive en una condición de falta de aire, de ahogo, pero no gracias a un espíritu de superación y de pese a todo, sino mediante un proceso de degradación que subvierte la dualidad negativo o positivo de esa situación. Me habilita a pensar, simplemente.
Y también pensando en este encuentro y en los archivos como un proceso que es de conservación y de degradación al mismo tiempo. Y bueno, también como una fisura, como una posibilidad de proponer todas estas figuraciones, posicionamientos críticos, enmarcada y amparada también en una práctica de alimentos que son saludables. Entonces me permite ingresar a una dimensión rica, gozosa, íntima, cotidiana, y desde ahí como abrir, ¿no? O fisurar, o meterme. Y algo que traje conversando con el Jardín de las Mixturas, que conversábamos y compartíamos desde nuestras prácticas, es que la práctica de la jardinería y la práctica de la fermentación compartíamos en que nos parece que desborda la metáfora. Hay algo en la práctica que no alcanza cuando se hace metáfora de ella, es una práctica. Ahora sí, si aprietas al centro, pasamos a la siguiente. Bueno, estos son algunos trabajos y seleccioné, como les decía, no es que quería compartir mis trabajos, pero sí, si es que esto sirve de disparador para poder pensar cosas comunes. Entonces puse en rojito a cuáles me voy a referir un poco, ¿ya? Hay un texto que también compartí allá afuera que se llama La fabricación de refugios móviles, que viene de mis pensamientos junto con mi práctica cotidiana de fermentar alimentos, que es para mí una posibilidad de pensar el nomadismo y la permanencia juntos. Es súper literal, yo el frasco lo puedo llevar, pero necesito estar ahí, si no, no ocurre. No puedo cuidar, no puedo acompañar, no puedo atestiguar ese proceso si no estoy, pero me lo puedo llevar. Y ese gesto me permite imaginar estrategias para saber rajar cuando hay que rajar. O sea, irse, escapar cuando sea necesario, pero haciéndolo llevándome esos frascos contaminados por la situación de la que estoy escapando, o sea, con todo eso. Es decir, un escapar o un rajar si es necesario, pero no una renuncia a todo, ni me salvo sola, ni lista. Bueno, les comparto eso que está para mí dentro de este texto y les voy a leer una pequeña cita. Invoco a un sedentarismo nómada que nos permita reposar juntos. Reposos que hacen aparecer refugios con reservas húmedas, un plato de polenta, un recipiente, un contenedor. Refugios con reservas donde quedarnos conversando con la pudrición, palitos, hojas de eucaliptus, reutilización de las plagas, ingenio de la sobrevivencia tramando saberes de mutuo cuidado con la potencia de articular autonomías descomponiendo una dependencia ambiental rotunda. Lugares de reposo-refugio que contengan reservas sin caer en paranoias apocalípticas. No hablo de construir búnkers ni llenar despensas subterráneas con insumos, tampoco de cerrar los pasos de agua para tener cuando no haya. Hablo de refugios con reservas que conversen con situaciones liminales mientras se potencian degradándose en ellas. La imagen del refugio en la montaña, donde quien llega anda de paso, deja unas ramitas y una polenta húmeda para quien va a llegar sediente y cansade, necesitando de almidón y de temperatura tibia para descomponerlo. Bien, otro hilo ha sido que les compartí un poco al principio, que todos mis trabajos siempre están entre la cocina y la práctica artística. Para mí la práctica de fermentar los alimentos es mi práctica artística.
Y me han preguntado, como, bueno, ¿y cuál es tu territorio? Bueno, no tengo territorio, literal, no tengo un terreno, no tengo dónde caerme muerta. Sí, pertenezco a comunidades, a veces más fijas, más permanentes que otras. Y mi lugar viene siendo el umbral de la cocina. Un lugar sin territorio definido donde apoyar mi peso de costadito, que me lleva a estar metida en la cocina de los museos y de espacios culturales, conocer a quienes trabajan ahí, hurgar en sus dinámicas y con todo eso crear dispositivos afectivos que resistan al borramiento de todos esos saberes. Y acá quería compartir un listado de preguntas que ¿lo tengo o no lo tengo? No, igual mi presentación, como ven, no es muy dinámica. Perfecto. ¿Cómo quedarnos a respirar una degradación múltiple y mutante tan mínima que los esfuerzos parecen imperceptibles y a sus vaivenes hacia la inclinación se orientan dejándose caer y todo cuerpo ambiente por instante pueda olfatear una calma? ¿Será posible que los esfuerzos de la nutrición se inclinen así al arrojo de lo desconocido, a la percepción de degradaciones reposadas de cuerpos ambientes dependientes de compañía donde apoyar el peso? Son preguntas mareadoras. Es como algo que también me trae la fermentación, es la posibilidad de pensar la ebullición y el decante al mismo tiempo. Y eso, el 2018, cuando fue el estallido social en Chile, para mí fue, creo que de ahí me puse a pensar eso, como la duración de un estallido, que yo la veo en cuando las cosas decantan y ebullen al mismo tiempo y medio que empujan para abajo y para arriba y se alteran también, se desorientan las nociones espaciales. Bueno, sí, ahí les quería, ahora sí, hay uno que se llama, ¿está o no? Kit fermentativo, que está en negro. No sé si le puse al final que está arriba, ahí. No les puse el kit. Bueno, ese kit fermentativo es un prospecto médico en el que yo enseño a fermentar. Es un kit que se compone de 3 pócimas. Cada pócima una se llama monocultivos mentales, otra se llama fracaso útil y la otra no me acuerdo. Y es para mí, se los quería compartir porque comparte como un lugar incómodo que siempre tengo entre que las cosas que hago un poco sirvan y tengan también la dimensión estética o potencia simbólica desde la que me interesa, entonces, o que pienso. Entonces, enseño a determinados fermentos y a la vez juego con la composición de, no sé, después se los voy a compartir, pero la composición de cosas que no son solamente los ingredientes materiales de los que se compone ese fermento. Y si nos vamos a FAD, Encuentro FAD, es un encuentro que ocurrió el año pasado, ahí sí, en el Centro Cultural de España, en Chile, y que va a ocurrir este año por segunda vez, que al fin tuve la oportunidad de poder convocar a personas que se sintieran interpeladas por este lugar de pensamiento entre la fermentación, prácticas artísticas y posicionamientos disidentes. Ahí podemos pasar a la siguiente. No, pasemos de todo eso, no hace falta. Un poquito antes, la anterior, en la convocatoria de ese encuentro, bueno, nosotros pensamos en realidad en 3 temporalidades, porque la mesa también habla de los ritmos, pensamos componer el encuentro en tres temporalidades. Uno es la exhibición de obras que podían ser acabadas o en proceso, y a esas obras podía asistir público en general, además de los artistas que estaban con nosotros durante estos 3 días que duraba el encuentro. En paralelo hay otra temporalidad que era solamente para los artistas del encuentro que se llama Caldo de Cultivo, que para eso invitamos a
a una gran amiga que hace filosofía y danza, Marie Bardet, que ella me ayudó a pensar este caldo de cultivo. Este proyecto yo lo hago con una gran alianza para mí, que es un gran amigo y fermentador, Matías Lassen. Y la tercera temporalidad era una práctica abierta de fermentación que estuvo a cargo de un grupo de Corea increíble, la verdad, y que tenía también una dimensión pedagógica que estuvo abierta durante los 3 días de encuentro para que las personas pudiesen transitar durante todo el tiempo. Ahora sí vamos a caldo de cultivo y con esto cierro. Caldo de cultivo, bueno, lo que hicimos fue hacernos preguntas a cada uno de nuestros proyectos, dejarlas fermentar, pero no íntimamente, sino que las ubicamos en lugares del centro cultural y todos nos podíamos meter en esa pregunta. Durante los tiempos de fermentación, si cliqueas cualquiera se va a acercar un poquito. Bueno, también cocinamos para pensar en la consistencia de los procesos. Ahí ya nos habíamos comido todos esos bollos maravillosos. Si cliqueas en la izquierda, ahí sí se puede ver cómo una pregunta que cada quien le hacía a su propio proyecto fue intervenida por otros y devino en 20 preguntas. Y lo mismo con las otras 2 imágenes. Si cliqueas en el blanco, ahí, por ejemplo, bueno, se ven y queda también el rastro de todas esas alteraciones. Y también hicimos unas notas que terminaron siendo oráculos. O sea, de todo lo que conversamos esos días tomamos notas que eran como unas cosas medias borrosas de entender, no muy claras, y que ahora las estamos trabajando como oráculos. O sea, un oráculo que tú puedes sacar y leerlo en base a ti. Y eso, bueno, eso, muchas gracias. Ah, sì, sì. Ciao a tutte e tutti. Oggi ho il privilegio di parlare nella mia lingua, che è un fatto sempre più raro in questi contesti e anche addirittura, diciamo, a casa propria, no? E questo lo dico perché volevo tirare un filo con la discussione del tavolo precedente. Ciò però significa che c'è un lavoro di traduzione dietro, che ringrazio di cuore, ed è il motivo anche per cui proverò, diciamo, a rimanere abbastanza fedele alle note che ci siamo scambiate con la traduttrice in questi giorni per facilitarle il lavoro. Ovviamente ringrazio anche tantissimo le compagne del museo e della RED, e l'entusiasmo e la cura con cui organizzano questo e tanti altri incontri, che è davvero, dal mio punto di vista, commovente, e ringrazio anche tutta la nostra tavola fermentaria. Allora, oggi, diciamo, parlo di un progetto specifico che si chiama Radio Gabinetto. Radio è un termine, diciamo, universale, quindi non ci sono problemi di traduzione. Gabinetto, siccome ha diversi significati anche molto differenti l'uno dall'altro, voglio assicurarmi oggi che sia chiaro fin da subito che si parla del bagno, del luogo dove si va a fare la pipì e la cacca, o a lavarsi le mani o a rifarsi il trucco. Quindi mi fa sorridere che passiamo dalle cucine ai bagni.
e nello specifico dalle cucine dei musei ai bagni, come vedremo a breve, delle fabbriche. Allora, quindi diciamo questo progetto parte da un archivio di cui a breve parlerò e nel corso di questi 2 anni assume diverse forme. Attualmente è una ricerca ancora aperta che diciamo ha lo scopo di pubblicare un libro, è una fanzine online, è stato diversi workshop, installazioni visive e non ultimo, forse il progetto di cui più parleremo oggi, una performance canora, dove diciamo un coro di quartiere, ma comunque un coro professionale, canta accompagnato da quegli spettatori che vogliono, diciamo, cantare, unirsi al canto, proprio leggendo, scusatemi, ecco. Leggendo diciamo delle parole su uno schermo come se fosse un karaoke, no? Quindi diciamo è un progetto di ricerca e artistico che parte da dentro un archivio ma poi in processi di fermentazione diciamo lo trasforma e tra l'altro ne crea anche altri. Allora, ognuna di queste fasi, questo mi è dovuto, diciamo, ha potuto esistere per la collaborazione di tantissime compagne, alleate preziose come Valeria Graziano, che probabilmente qualcuno di voi già conosce, Livia Mariani e Fra De Isabella. E proprio perché, diciamo, è un progetto un po' multidimensionale, voglio subito spiegare di cosa parla e poi magari guardiamo un po' di queste formalizzazioni. Allora, diciamo che nei primi mesi del 2022 ho fatto ricerca in uno dei più grossi archivi dei movimenti operai degli anni 70 in Italia, quindi stiamo parlando di una istituzione pubblica, no? Un edificio con dei piani, con delle estanterias, proprio il classico, diciamo, archivio. Si chiama la Fondazione ISEC. Ecco, lì dentro andavo cercando un tema che per me, diciamo, è caro da sempre, che è il rapporto tra tossicità e automazione del lavoro, no? E quindi di conseguenza le lotte per la salute che si sono date nell'ambito, diciamo, sia produttivo sia ovviamente riproduttivo. Quindi questo progetto Radio Gabinetto nasce dal mio incontro con questo archivio e si sviluppa in un racconto che intreccia le storie di alcune operaie specifiche del settore tessile italiano in un momento, gli anni 70, in cui vengono implementate forti misure di automazione tecnologica alla catena di montaggio, con, dall'altra parte, le storie di operaie dell'economia digitale contemporanea, cioè di piattaforma, no? Quindi in un altro momento in cui assistiamo a una trasformazione del lavoro forte nella sua composizione tecnica, no? E ancora una volta, diciamo, questa trasformazione non è pensata per ridurre il lavoro o per aiutarci a organizzare meglio la vita, quanto piuttosto per misurare in modo ancora più oppressivo le nostre prestazioni, i nostri ritmi e addirittura oggi appunto nutrirsi dei nostri dati, no? Ecco, prima di entrare in questa storia, in questo specifico archivio, voglio partire però da un concetto molto semplice, che tra l'altro ricordava anche Mariela nella tavola precedente, che credo sia importante tenere a mente soprattutto quando si parla di e quando si attraversano, diciamo, gli archivi delle lotte, che è il fatto che l'archivio è sempre una collezione di archivi, no? Cioè che l'archivio non preesiste, ma è l'effetto di una serie di gesti, di una serie di sguardi che lo producono. In questo senso, diciamo, quando entriamo negli archivi ne interroghiamo chiaramente anche la loro dimensione materiale, cioè chi archivia cosa, come, in quali condizioni, cioè in poche parole che cosa ci dice la materia che troviamo dentro a questi archivi e cosa ci dicono i silenzi, no? Perché anche il vuoto è materia.
Ecco, io penso che questa, diciamo, proprio veramente fatto di base sia importante quando attraversiamo gli archivi delle lotte, proprio perché forse sono quelli che più di altri sono prodotti da questa molteplicità di sguardi, no? Per esempio l'archivio ISEC di cui vi sto parlando è composto di sole donazioni di operai e operaie. Quindi di lavoratori che con il loro sguardo hanno raccolto le tracce del loro tempo, e queste tracce sono appunti su quadernini, foglietti, ritagli di giornale, un titolo di un quotidiano che in qualche modo ricordava o rappresentava delle cose importanti, no? Ed è proprio forse, diciamo, questo tipo di sguardi che spesso risulta inclassificabile, no? Sia perché produce storie che non sono ricordate o incluse negli archivi del potere, cioè una materia grigia, diciamo che in qualche modo è difficilmente traducibile all'interno dei canoni falsamente obiettivi di istituzioni anche come le accademie, no? Sia perché sono proprio da un punto di vista fisico, e anche questo tema ne abbiamo discusso prima, dei materiali fragili, cioè dei materiali che si deteriorano, che si contaminano, che sono, quando li prendi in mano hai paura di romperli. Ecco, diciamo, tutto ciò per dire che... aspetta un attimo che... Ecco. Tutto ciò per dire che lavorare con le storie dei conflitti significa fare i conti non solo con delle tracce materiali complesse da cui queste storie sono prodotte, ma anche con un'egemonia culturale che agisce sulla possibilità e le modalità stesse di una loro rilettura, no? Di una lettura di questi archivi. Per questa ragione, quando si entra in questi archivi, penso che bisogna sempre tenere in conto della congiuntura temporale in cui ci si trova, no? Perché i materiali raccolti all'interno di questi archivi reagiscono in modo diverso, diciamo, per usare una metafora, con l'ossigeno che incontrano nel momento in cui li scopri, nel momento in cui li apri, no? Quindi sono tracce vive, contraddittorie, che cambiano, che non producono mai, diciamo, delle memorie fisse o dei saperi rigidi, no? E da questa prospettiva è proprio utile tornare, come un po', insomma, è questo lavoro, tornare alle lotte del passato, non in modo nostalgico, ben inteso, nel senso, piuttosto, come direbbe Silvia Federici, nel senso di rincantare il mondo, no? Ma proprio per provare a capire il presente, no? Quindi entrare nel corpo vivo di quelle lotte che ancora ci parlano, come dal mio punto di vista quelle che in qualche modo hanno ampliato, ad esempio, il concetto di salute, a partire dal suo contrario, cioè ragionando sulla nocività, no? La nocività e la nocività del lavoro, anche allargandolo come concetto alle condizioni socio-ecologiche, alle condizioni di vivibilità, diciamo, sul pianeta, e quindi tenendo insieme fin da subito gli aspetti, diciamo, gli ambiti produttivi con quelli riproduttivi. Ecco, ho voluto farvi questo lunghissimo e noiosissimo preambolo perché il primo giorno che sono entrata in questo archivio della Fondazione ISEC ho dovuto fare i conti con queste riflessioni, no? Proprio mi si sono sbattute in faccia, e non è un caso che, diciamo, per incontrare uno sguardo femminista sul rapporto tra tossicità e automazione del lavoro negli anni 70, che era la cosa che stavo cercando per poi metterla in relazione con gli anni contemporanei, oggi, diciamo, nessuna delle parole che mi ero appuntata nel mio quadernino hanno funzionato. Io ero arrivata con tossicità, con salute, con automazione, con lavoro, che tutte parole, diciamo, che mi indirizzavano in lotte cruciali del movimento operaio italiano, come quelle della Fiat, di Mirafiori, e che però contestualmente me ne stavano nascondendo altre di altrettanto importanti, no? E allora vi assicuro, diciamo, nella disperazione che una persona può provare davanti al labirinto degli archivi che ha davanti, a un certo punto ho avuto un'intuizione molto semplice, cioè quella di fare la stessa ricerca usando solo la parola corpo. Perché? Perché in quegli anni nessun operaio cis
uomo, avrebbe mai messo al centro il corpo e dunque, diciamo, usato questo termine per parlare... Vale, vado un pochino, ok. Quindi dicevo, usare il corpo perché nessun cis-uomo operaio in quegli anni avrebbe letto i piani di sfruttamento che diciamo si implementavano alla catena di montaggio mettendo al centro il corpo, no? E quindi così come per magia la parola corpo finalmente si è trasformata, diciamo, in un dispositivo che mi ha permesso di attraversare i labirinti di archivi che avevo davanti e in qualche modo permettendomi di capire dove stavo andando, anche se questa direzione mi stava letteralmente portando, diciamo, in degli anfratti, come vedete, dell'archivio e della stessa storia italiana molto poco battuti, molto poco così conosciuti. Ecco, seguendo questa pista ho scoperto un fascicolo su, credo, non so, ce ne saranno 25.000 dentro a questa fondazione. Un solo fascicolo che ammetto non credo di aver ancora finito di scoprire, no? E nello specifico questo è il fascicolo 53B17 della donazione di un certo Luigi Firrao, no? Dove ho trovato le trascrizioni di diverse interviste che questo signore ha fatto, diciamo, con alcune operaie della fabbrica del marchio tessile Lebole italiano, no? Quindi il progetto Radio Gabinetto nasce proprio da queste trascrizioni, a partire da queste trascrizioni, ma anche da ciò che dentro a queste trascrizioni non ho trovato, cioè da il materiale sfuggito all'archiviazione perché di fatto intraducibile, no? E che cos'è? Cos'è che ne è stato intraducibile? La vitalità di queste operaie in lotta, come potete vedere. Allora, la Lebole è una fabbrica di abbigliamento maschile che ha aperto nel 1962. Proprio perché era composta di sole donne, è una delle prime fabbriche in Italia in cui introducono le metodologie scientifiche americane per l'accelerazione della produzione. Quindi 2 anni dopo, subito nel 1964, i padiglioni della Lebole si trasformano grazie a questo MTM, che significa misurazione dei tempi e dei metodi, che è una metodologia che origina dalle tesi di Taylor, implementate successivamente dai coniugi Gilbreth e infine da Ford, no? Allora, già nel 1911, nel testo L'organizzazione scientifica del lavoro, Taylor sostiene che ci sia un solo modo, un solo approccio per svolgere un lavoro, the one best way, no? E che questo approccio, diciamo, questo modo, no, ottimale di compiere un lavoro si trova osservando i gesti dei lavoratori in modo da coglierne i tempi morti per correggere e ridurre i gesti, secondo lui, improduttivi, no? Chiaramente questa tecnica di osservazione, diciamo, negli anni si implementa anche attraverso le tecnologie, ad esempio la tecnologia video che aiuta questi grandi esperti in qualche modo nella loro così, strategia di ottimizzazione dei tempi. E si definisce proprio un vero e proprio linguaggio dei movimenti, cioè come una partitura coreografica dei gesti del lavoro, che sarà applicata nelle fabbriche. Non so se qualcuno di voi magari ha una formazione di danza, però sembra quasi un codice Laban, no?
Comunque questo codice coreografico è applicato nelle fabbriche ma anche nei servizi sociali come gli ospedali, le scuole, e addirittura si prova a introdurlo anche, diciamo, per svolgere le faccende domestiche, no? C'è questa ricercatrice Melissa Gregg che ricorda, che è una cosa spesso che diciamo che non emerge molto, quanto il management scientifico della produzione è stato in realtà fin dall'inizio un piano di avanzamento dell'accumulazione capitalista sia nella sfera produttiva sia nella sfera del privato, no? Quindi della riproduzione. Allora, tornando alla Lebole, diciamo nel 64 cosa succede? Arrivano questi esperti dall'estero per sostituire i gesti delle operaie con queste coreografie ottimizzate, no? E chiaramente questa è una trasformazione che si rivela subito estremamente violenta, una violenta imposizione sui corpi di queste lavoratrici che da sarte diventano schiacciabottoni, ok? Quindi è un processo di forte espropriazione delle loro conoscenze, dei loro saperi, no? Parafrasando il pamphlet Wage Against Housework, si potrebbe dire che la chiamano organizzazione scientifica della produzione, ma è organizzazione scientifica dello sfruttamento. Allora, vabbè, chiaramente a seguito, diciamo, dell'introduzione di questo metodo, molte operaie si suicidano, altre perdono proprio il senno, altre ancora la fertilità. Tutte fanno uso di ansiolitici gentilmente offerti dalla fabbrica stessa ogni mattina attraverso delle iniezioni endovena gratuite. Nonostante questo panorama, le operaie della Lebole non tardano, diciamo, a rispondere con pratiche di lotta che di fatto anticiperanno le lotte che sarebbero arrivate di lì a poco, le lotte operaie famose, che probabilmente conoscete di più, italiane, come anche le lotte femministe, sempre in Italia, che sarebbero veramente arrivate da lì a 3-4 anni, no? Però bisogna un po' tenere conto che quando, diciamo, queste operaie si ribellano, si muovono in un mondo che è maschile universale, cioè dai padroni ai sindacati, passando per tutti gli altri operai in movimento, diciamo, stiamo parlando di un contesto sociale in Italia che è profondamente patriarcale, cioè dove i ruoli binari del genere sono, diciamo, più rigidi del cottimo che queste donne vivono di giorno, no? Allora, per chiudere, torno sul fascicolo di questo Luigi Firrao, no? Che curiosamente è un uomo appassionato di lotte operaie e però anche di canti popolari, no? E si interessa proprio alle operaie della Lebole perché queste usano una tecnica che nei manuali di musicologia si chiama contraffatta. Ora, io non so se sapete che cos'è, ma è la pratica di in realtà lo sapete tutti già, è la pratica di riappropriarsi di melodie conosciute e cambiarne i testi, no? Ed è praticamente alla base di qualsiasi canzone popolare, da Bella Ciao alle canzoni delle Mondine, cioè diciamo c'è questo studioso che si chiama Gombrich, musicologo, che dice non si sa se è nata prima la canzone o la contraffatta, no? Vabbè, però diciamo queste operaie fanno un uso queer, come direbbe Sara Ahmed, di questa tecnica, nel senso che invece di prendere le melodie tradizionali, prendono le melodie contemporanee, cioè quelle del loro tempo, dei loro anni. Il punto è che siamo in Italia tra gli anni 60 e 70, cioè nel momento in cui il Festival di Sanremo diventa uno degli eventi più, diciamo, conosciuti, televised, e dove girano personaggi del calibro di Adriano Celentano, Ricchi e Poveri, Ornella Vanoni. Ora probabilmente sono cantautori e cantautrici che non conoscerete, però vi assicuro che hanno cambiato diciamo, così, la cultura italiana di quegli anni, nel bene e nel male, ok? Però l'hanno proprio modificata, no? Quindi, cioè, immaginiamoci, nei pochi minuti di pausa trascorsi in bagno,
tra il confezionamento di una camicia e di una giacca, queste operaie riscrivono i tormentoni musicali dell'epoca per far conoscere le loro condizioni di lavoro, per sopportare la fatica in fabbrica cantando insieme durante, diciamo, così, il lavoro alla catena di montaggio, ma soprattutto per scendere nelle piazze con uno strumento, quello della canzone, che permette a tutte le operaie di prendere parola e dare voce alle proprie istanze in un mondo che le vuole zitte. E visto che siamo qui a Madrid, io non posso non dire che questa forma di lotta è stata praticata da un collettivo di fantastiche compagne che si chiama Territorio Domestico, le quali hanno anche addirittura diciamo, stampato un disco bellissimo che potete trovare, ascoltare su SoundCloud. Perché continuano? Scusate. Partito. No, vabbè, dai, proviamo a sentire. Vi faccio 2 esempi, però forse l'audio un pochino più... vi faccio solo vedere 2 esempi velocemente. Questo è ovviamente Adriano Celentano, io non so se insomma qualcuno lo conosce, però sopra la canzone di Adriano Celentano ci sono le parole, la riscrittura delle operaie della Lembole, no? Quindi... Perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba. E no, se andiamo avanti così, chissà come si farà, chissà. Ok, velocissimamente. Allora, solo l'ultima cosa voglio dire. Chiaramente se ascoltiamo queste canzoni pop riscritte dalle operaie della Lembole, scopriamo, diciamo, che queste donne già chiedevano la riduzione della settimana di lavoro, sono le prime a volere asili, servizi pubblici implementati, sono le più radicali, diciamo, nel sostenere che con la nocività non si tratta, cioè che la salute non si vende tramite lavoro, ed erano purtroppo invece delle cose che i sindacati stavano in quel momento, in quegli anni proprio facendo. E infine sono quelle che forse più di altre si oppongono, diciamo, al divenire macchinico del loro lavoro, no? Allora, queste pagine sono alcune canzoni riscritte dalle operaie, e volevo chiudere dicendo questa cosa, che sono un materiale che non ho trovato dentro l'archivio, no? Tuttavia è proprio attraversando, diciamo, gli archivi di Ferraio che sono arrivata a questo materiale, prima alle operaie, quelle rimaste in vita, e poi, in molta vita, e poi a queste decine di fogli che abbiamo ritrovato insieme nei loro cassetti impolverati, no? Quindi il lavoro, anche quello che avete visto prima, di cui ce ne sono insomma tanti video, è stato proprio quello di riportare, ridare vita, diciamo, alle scritture contraffatte di queste operaie. Io mi fermerei qui. Nulla, scusate se ci abbiamo messo forse un po' più tempo per la traduzione. Tieni. Hola, bueno, muchas gracias. Les pido paciencia para esta última parte. Seguro ya todas están cansadas, así que un ratito más y ya. Y bueno, pues muchas gracias también a todas por esta gestión y también a mis compañeras de mesa. Estoy muy contenta de estar acá. Y bueno, pues yo también estoy aquí como presentando algo que es parte de un grupo de personas y que es parte de un territorio particular. Y en mi voz pues está mi familia, está mi mamá, está mi papá, principalmente mi hermana, están mis abuelos, están mis amigues, mi comunidad, ¿no? Yo quisiese que estuvieran acá, pero no pudiese. Entonces, en su lugar me tienen a mí.
Bueno, este dibujo para mí es un ensayo, y es un ensayo de este territorio que les vengo a presentar, que es el territorio que surca el Golfo de México, pero que también incluye esas aguas. En este lugar se han encontrado los vestigios más antiguos de personas que han habitado este territorio que se le dice México. También es el lugar en donde se dice que entró Hernán Cortés y en donde inició la colonización. Es el lugar en donde entraron la mayoría de los barcos de las personas esclavizadas. Es un lugar en donde están grandes yacimientos de petróleo. También cruza la carretera panamericana que conecta Centroamérica con Estados Unidos. Y también es un lugar en donde se encuentran las fosas más grandes de desaparecidos de las últimas 2 décadas en México, y es mi hogar, ¿no? Y parte de esta reflexión y de este archivo tiene que ver con esto, y que inicia a principios de la década pasada, a raíz de los movimientos estudiantiles que se dieron en el 2012, y que en el caso de esta región implicó mucha violencia, implicó una transformación en las formas de vida, ¿no? Yo no crecí con miedo, pero en mi adolescencia todo se fue transformando, y cuando tenía 20 años más o menos, pues todo se transformó de muchas formas que todavía pues seguimos atravesando, ¿no? Y bueno, a ver. Hice un par de dibujos para esta presentación que tienen que ver con la construcción occidental del conocimiento, del orden, del progreso, y que, bueno, ahí tengo este dibujo, que para mí es algo que tal vez es evidente, que siempre se habla de cómo todo se categoriza de una forma muy cuadrada, de cómo todo se ordena, de cómo todo se catalogó, pero no siempre funciona de esa forma, ¿no? Porque a veces hay algunos lugares, y yo estoy hablando de una zona urbana, en donde la forma de catalogación, en donde la forma de estructura y la forma de orden colonial más bien tiene que ver con generar un estado perpetuo de ruina, de hacernos creer que estamos en el abandono y de hacernos creer que estamos en una constante corrupción. Y no es así. Pero esa es la forma del Estado, esa es la forma de incluso de los archivos, y también en general de las instituciones. Y entonces, pues parte de esto tiene que ver con que la constante ruina, pues no es un ejercicio de algo que está ahí y que se quedó 20 años sin que nadie lo viera, sino que es un ejercicio que se está haciendo constantemente. Y esto es una situación estética y de mucho trabajo cotidiano para que se vea y se sienta así. Y bueno, cuando estaban los movimientos estudiantiles y también en el contexto de la guerra del narcotráfico, una parte mía no quería generar una producción artística o en relación a eso. Para mí eso estaba en el espacio del periodismo y estaba en el espacio de la foto documental, pero por otro lado también era un espacio pues muy peligroso, ¿no? Mataron a mucha gente que documentó ese momento, desaparecieron a muchas otras. Y entonces para mí la respuesta era como entender, quizás yendo hacia el pasado, cómo es que habíamos llegado a este estado de situación. Y entonces empecé a buscar en archivos también cómo se había implicado la práctica artística o las prácticas culturales en quizás movimientos sociales del pasado, pero lo que me encontré
es que los archivos estatales, los archivos universitarios, incluso los privados y los personales estaban todos llenos de hongos. Y entonces ahí es cuando pienso como que el Estado colonial tenía que ver también con tener la memoria en esas condiciones, ¿no? En donde no hubiera una respuesta en el presente, pero que tampoco una respuesta en términos convencionales de ir y buscar en un acervo y encontrar algo, porque eso estaba en unas condiciones que incluso eran peligrosas, ¿no? Estar ahí. Y entonces, pues, empieza una reflexión en torno a los hongos, y ahí me encuentro con Despatriarcalizar el archivo, en donde conozco a Elba. Y ahí empieza, pues, tal vez una parte como más teórica o reflexiva, en donde, pues, los hongos tal vez era algo con lo que teníamos que convivir en términos de memoria y en términos de olvido, y pensar que tal vez eso era algo que se estaba imponiendo, no precisamente los hongos, sino que los hongos eran una extensión del contexto, del paisaje. Bueno, esta región particularmente, que se llama Jalapa, su ecosistema se llama bosque de niebla. Entonces ya se imaginarán el nivel de humedad que tiene. Es impresionante, o sea, cuando vas caminando sientes que tienes que atravesar así, como si estuvieras nadando un poco, ¿no? Y bueno, aquí este video que acaba de pasar era una reflexión también digital, en donde pues ya daba por hecho de que los hongos estaban ahí y que entonces tal vez la memoria no se encontraba en los objetos, sino que se encontraba en el espacio psíquico, se encontraba en la memoria de las personas, en los cuerpos, en la oralidad, en el chisme, en el compartir. Y bueno, varias de las imágenes que están aquí son el grupo de personas con las que yo trabajo, que son mis amistades, ¿no? Y bueno, eso estaba pasando como en el espacio teórico, ¿no? Así como, sí, claro, entonces la memoria aquí opera de otras formas, que no tiene que ver con el objeto, sino el espacio psíquico, pero después, con el paso de los años, al mismo tiempo formaba parte de una colectividad que años después de los movimientos sociales, nos encontrábamos buscando otras formas de organización que quizás no fueran tan frontales y por lo tanto menos peligrosas y que tuvieran más que ver con encuentros en el día a día y en el cotidiano y juntarnos en espacios de goce, de placer y de reflexionar como todo lo que habíamos vivido en las décadas pasadas, y el arte pues fue un espacio para poder hacer catarsis o transformación o fermentación, como sería como esta mesa. Y estuvimos varios años trabajando, y ya después de un rato de estar pensando en el conocimiento situado, pero en nuestro caso hay muchos traslados, o sea, muchas de las personas que vivimos ahí y mucho de lo que sucede en ese territorio es que es un territorio que tiene mucho movimiento, llega gente de muchos lados, por cuestiones económicas y también por todas las rutas de comercio que tiene. Sin embargo, es un lugar en donde la mayoría de la población es morena, es prieta, es negra, es racializada y también de clase baja, clase trabajadora, y sí hay una cierta clase media y unos cuantos que son los amos de clase alta, ¿no? Entonces, bueno, con esto y con esta generación de sentido que quizás nos preguntábamos más adelante, ya después con otras dos compañeras, es como, ¿qué hacemos con estas metáforas? ¿Qué hacemos con la metáfora de la humedad? ¿Qué hacemos con la metáfora de que nos deshacemos de los objetos cuando sí queremos hacer archivo? Y cuando ya tenemos un campo vasto de cosas que se han hecho, y entonces pues queremos hacer un espacio con eso. Bueno,
Como dije, también es un lugar en donde hay población negra, en donde también hasta hace poco nos estamos reconociendo como mestizos, afrodescendientes y también pues de raíces indígenas que no sabemos del todo de dónde vienen, porque justo quienes habitamos las ciudades, pues sí hemos estado en pues procesos de borramiento identitarios, ¿no? Entonces, mucho de lo que trabajamos tiene que ver con una identidad híbrida, una identidad en donde lo que importa tiene que ver también incluso con el presente, ¿no? Y que, bueno, más adelante hablaré de un término que aprendí hace poco de una compañera, hermana brasileña, que se llama Ana Mogli, y que ella habla de la ancestralidad sin origen. Y bueno, pues pongo esto acá también. Ahí ya estamos muy cansados, llevamos como 3 horas moviendo la cola y, y era como que ya no damos más, pero que tiene que ver también con los procesos corporales pues de reconocer movimientos que tienen que ver con la afrodescendencia. Y también pongo aquí que es un archivo donde las personas documentadas están vivas porque con quienes trabajamos son nuestras amistades, pero también son nuestros enemigos y también hay una complejidad en las comunidades, hay una complejidad en las colectividades y cuando te pones en la tarea de ver qué es lo que se ha generado, pues obviamente no todo es amor. Es muy complejo relacionarse con personas, los humanos somos horribles y al mismo tiempo hay mucha maravilla, ¿no? Y entonces como cuando estás haciendo archivo del lugar en donde vives, en donde está tu historia, tienes que de pronto reconocer el trabajo de la gente, que no necesariamente es a quien tú estás eligiendo, pero a trabajar al lado y implica cosas personales muy fuertes y creo que incluso valientes, ¿no? De enfrentarse a las otras personas y reconocer los conocimientos que están ahí, ¿no? Y entonces, bueno, el archivo lo estamos haciendo con Bawix Tabay Torres, que ella es una compañera que viene de las artes escénicas, y Catalina Pérez, que ya viene de la bibliotecología, y bueno, yo que vengo de las artes visuales. Y mucho de lo que se ha hecho tiene que ver con performatividad y tiene que ver también con activismos. Algunas de nuestras compañeras pues sí están involucradas en movimientos pues más intensos, o sea, que siguieron, o sea, como a pesar de todo, siguen estando pues poniendo el cuerpo aún ahora, ¿no? Como que hay algunos que decidimos irnos más hacia prácticas pedagógicas, pero hay otras personas que continúan, ¿no? Y entonces también muchos de los documentos que contamos pues son delicados y entonces estamos trabajando en una política de acceso en donde qué cosas pueden estar ahí y qué cosas pueden ser visibles hacia afuera y qué cosas solamente pueden ser vistas por este grupo de personas, ¿no? Y es muy interesante eso, ¿no? Como que también nos planteábamos empezarlo desde la noción de documento, entendiendo que los documentos también pueden ser espacios y también pueden ser personas, y fantaseamos con la idea de encontrar a alguien que nos diga, yo tengo este conocimiento, ponme aquí en la lista, pero no quiero que nadie me busque nunca. Pero tener una especie de registro y al mismo tiempo también ir a otras cosas a otro tipo de documentos que podrían ser reproducidos sin ningún tipo de permiso. Y tener una amplitud ahí del acceso en donde se tome en cuenta cuál es el deseo de cada persona a la hora de, pues, de darnos el permiso de tener ese saber. Bueno, este archivo tiene que ver con saberes situados a partir de esta noción de un conocimiento que se accede a través de lo psíquico y en relación a este territorio, ¿no? Bueno, y como parte de esto también
pues estaba haciendo estos dibujos para explicar un poco que todos aquí que han trabajado con archivos saben que la metáfora del archivo y del orden tiene que ver con la figura del árbol. Y entonces, cómo se ordenan las cosas, esa es la estructura y la sigue siendo. Y conforme nos vamos adentrando en la archivística y también de la mano de Catalina, pues también tenemos que lidiar con esa convención. Aunque hay una parte que se pelea con ella, ¿no? Como que sí hay un debate entre una pulsión quizás más artística y otra que tiene que ver con sí hacer archivo. Y entonces aquí aparece la posibilidad de que eso no lo tenemos resuelto y no sabemos si se podrá, o sea, si pudiera haber otras formas de ordenar el conocimiento y de ordenar los archivos que no tengan que ver con esta figura de árbol, sino que se puedan utilizar otras metáforas. Y bueno, está la posibilidad de que pueda ser el coral. Bueno, ahí hay algunos textos de eso, o también incluso si la humedad podría ser una metáfora que nos lleve a ordenar el conocimiento. Y bueno, esa es una búsqueda que más, es una provocación, ¿no? O sea, parte de lo que hemos trabajado en el archivo y que actualmente tiene una forma de laboratoria, tiene que ver con las provocaciones y entonces ver hasta dónde llegamos con esta documentación. Bueno, una de las cosas también que no sé si ya mencioné es que tiene la posibilidad de desaparecer porque no estamos trabajando con condiciones materiales en donde este archivo pueda ser preservable para el futuro. Y bueno, traigo esta foto porque esta foto me la mandaron hace 2 días de cómo está el clima en este momento allá. Y la traigo, o sea, es como está todo cerrado de neblinas. Es complejo explicarlo porque es un bosque que es una selva y que está siempre lleno de niebla, cada vez menos porque está en peligro de extinción y el calentamiento global también está cambiando ese ecosistema, sin embargo la humedad no se ha ido. Y más o menos así terminan estando los documentos, ¿no? Bueno, acá también retomo otra vez este dibujo pensando en la idea de las metáforas y de generar epistemologías que tengan que ver con un territorio específico, con un conocimiento que solo se puede entender desde ese lugar. Y ahí me gustó mucho que el primer día mencionaron a Glissant, porque justo Glissant es alguien que genera como toda una epistemología filosófica a partir de estudiar las islas y el pensamiento rizomático y de la relación a partir de un lugar muy particular en el mundo, que es ese. Y entonces eso me pareció tan increíble porque no es que uno necesita conocer el mundo entero para acercarse a tener una sensibilidad frente a la existencia, sino que uno puede observar y habitar un solo lugar que en este caso tiene estos elementos, ¿no? Que es el mar, las montañas y un espacio entre el mar y las montañas. Y bueno, aquí también generando esto nos preguntábamos como qué pasa si nos morimos mañana, qué pasa si el grupo se desintegra, a dónde van a parar estas memorias y también cómo se hereda algo, que es cuando estamos trabajando más allá del Estado y la iniciativa privada y un poco decidimos que no queremos pensar en eso y que estamos bien con que desaparezca porque lo otro implicaría, y ahí hay un posicionamiento de como un poco en contra, que ahora es pero obviamente pues las cosas van cambiando, pero ahora es como entonces cuando tú tienes estas condiciones materiales en donde solamente estás juntando una serie de objetos, pero no tienes las condiciones de preservación, entonces, ¿qué se hace? Y también especialmente porque no queremos acumular, no queremos pedirle a la gente que nos done sus materiales, sino que queremos hacer un índice en donde ese índice tenga la información de qué está en cada lugar, qué otros archivos hay en la región,
y también cosas que podrían estar en la casa de la madre de alguien. Y entonces, como que esa lógica de no acumulación nos lleva a un lugar, pues, no sé muy bien hacia qué lugar nos lleva, pero es muy liberador, ¿no? Y también porque realmente sí es la memoria de un grupo de personas que están en resistencia en un espacio particular, porque pues muchas de las cosas que se trabajan tienen que ver con los antirracismos y con la sexualidad y con género y con la experiencia de vivir en ese sitio. Bueno, aquí hay un poco de qué partes tiene, ¿no? O sea, digamos, esta línea dice cartografiar cuáles son esos saberes híbridos de identidades que no son ni una ni otra, pero que están ahí en las ciudades, en México. También pensando en la memoria, ¿no? O sea, como hay partes en donde sabemos que pasaron, pero no hay ningún tipo de registro, entonces también estamos fantaseando con la idea de generar ficciones y generar documentos que den cuenta de esas cosas que sabemos que pasaron y después eso catalogarlo, ¿no? También, bueno, es un fondo interdisciplinario en donde hay documentos periodísticos, fotodocumentales, pero también artísticos y también pues artísticos principalmente vinculados al activismo. Y pues los fondos documentales que estamos formando, que hasta ahora tenemos 5, y la laboratoria humedeciendo las ideas de archivado en la que llevamos pues más o menos 8 meses. O sea, todo esto es un trayecto de más o menos 5 años, pero digamos que la labor de empezar a pensar en archivo y empezar a catalogar y organizar y acomodar es algo de este año. Bueno, aquí está, ¿no? Como hasta ahora tal vez el archivo viva mientras la comunidad esté viva. Y eso también es porque pues lo hemos vivido, las comunidades urbanas con las condiciones económicas y sociales son muy volátiles, ¿no? Como es que están modificándose constantemente y eso es algo con lo que nos toca lidiar, ¿no? Como decirle adiós a muchísima gente y a veces somos las personas que nos tenemos que ir a buscar otras oportunidades laborales y luego regresar y todo, ¿no? Y entonces no es un rendirse, sino como un coexistir con esa condición también. Y bueno, pues esto, o sea, que trabajamos con muchos procesos que tienen que ver con la autohistoria, con el reconocimiento de ese territorio, aunque no necesariamente todas las personas sean, digamos, originales de ahí. Y este concepto que me compartió Ana, que es la ancestralidad sin origen, en lo que pues ella lo habla desde su experiencia de ser una mujer negra, en donde esta idea de genealogía, de saber de dónde vienes, es una idea occidental, ¿no? O sea, es la idea de tener un apellido y que entonces tu apellido y quiénes fueron tus padres y quiénes fueron tus abuelos y tus bisabuelos y esa tierra o la tierra que te pertenece está ahí antes que quién eres tú y cómo te vinculas con el presente. Y entonces lo que ella dice es como no todos los cuerpos se puede hablar de territorialización, porque hay muchos cuerpos que han sido desterritorializados a lo largo de generaciones, y entonces ha colocado una falta sobre las narrativas de esos cuerpos. Pero lo que ella dice es que no hay ninguna falta porque los ancestros no estaban pensando necesariamente en eso, sino que estaban habitando el presente y que todos esos conocimientos los traemos en nuestros cuerpos y los traemos en la danza y lo traemos en la comida y la forma en la que gesticulamos, en que movemos la cola, en que nos plantamos en un lugar, como nos ponemos nerviosas, las vulnerabilidades y todo esa ancestralidad está ahí, ¿no? Y bueno, creo que eso es. Sí, muchas gracias.
se me rompe ya el micro y todo. Muchas gracias, chicas. Bueno, increíble, ¿no? Las experiencias de las compañeras, de los espacios de fermentación, de la cocina al baño, ¿no? De los espacios húmedos de fermentación y de cuerpos y cuerpas como portadores de memoria también, ¿no? Nos vamos a pasar un poquito de tiempo, pero no queríamos no dejar un pequeño espacio por si alguien quiere hacer alguna aportación o tiene algo que comentar con las compañeras de forma muy breve, así que bueno, abrimos un poco el espacio también a todas y todes. No sé si Cin quería decir algo también. Sí, algo muy, muy pequeño, como yo sé que ya es muy tarde y estamos muy pasadas, pero pensar quizás como haciendo el ejercicio, ¿no? De volver a traer la fermentación como metáfora que habilita, ¿no? Cierta reflexión que cruza las prácticas de las tres compañeras que están acá presentes. Pienso cómo la fermentación también se puede entender como un estado en revuelta, ¿no? Un estado revoltoso, tumultuoso, en fervor, ¿no? Y que pone atención a lo realmente fértil que puede ser un posicionamiento disidente, ¿no? Como que si hay algo que me queda resonando un poco de las cosas que han comentado, es como ese posicionamiento disidente, ¿no? Y cómo también ese pensamiento disidente, ¿no? Como que le hace frente a las lógicas higienizadas que venía diciendo Ale, o las ciertas narrativas rígidas, ¿no? Únicas, o lo provocativo que es poder pensar la contaminación, como decía María, no así la toxicidad, ¿no? Y que incluye también en todo esto, ¿no? Un proceso de degradación o de profundo cambio, ¿no? Que lleva a que algo tome otra forma, ¿no? Y que se transforme y se modifique, y que esa sea una llave también como para observar no solo nuestras prácticas, sino también los archivos y el lugar desde donde los miramos, ¿no? Desde, no sé, los transfeminismos o lógicas anticoloniales o antipatriarcales, ¿no? Y cómo también esas pulsiones han ido atravesando nuestras últimas revueltas, ¿no? Y que nos ha tomado también tiempo, ¿no? Y proceso de leerlas, ¿no? Y de recuperarlas y hacerlas propias. Solo quería comentar eso como para cobijar un poco las reflexiones que han tenido nuestras compañeras acá hoy. Y bueno, sí, abrimos la palabra a ver si alguien quisiera decir algo. Gracias, Fer. Ahí va tu mic. Solo un comentario, agradecerles. Estuvieron hermosas las presentaciones y escuchando la última presentación también me pasó que sentí como que había algo un poco de como una necesidad de dejar huella y como dejar un rastro, como para que incluso en el porvenir alguien pueda tal vez sí o no leer eso, pero me quedé mucho con esa necesidad de casi como de, bueno, porque finalmente los registros son formas de inscripción, son también casi formas de escritura, aunque no sean escritura, pero hay algo ahí como de, bueno, escribir la propia historia o dejar las propias huellas, no sé, algo de eso me tocó mucho de tu, o sea, no ser registrados por otros y dejar eso como, bueno, la posibilidad de que en algún momento eso produzca algún diálogo con otros futuros, digamos, ¿no? Eso me pareció muy bonito, como modo de resistencia en un presente muy hostil, y bueno, donde la muerte parece estar muy cerca, ¿no? Entonces eso me pareció muy, muy, muy bonito. Y también un poco
que las tres figuras tienen esto de un poco de la opacidad o del oscuro, que eso también me pareció muy bonito, o sea, como lo tóxico, la fermentación, son como figuras muy opacas, las tres, digamos, ¿no? Cada una en sus diferentes materiales, o sea, como lo distintas que eran las tres experiencias, me quedé también un poco como con esa sensación, que el archivo, bueno, tiene esta cosa tan clara y distinta del discernimiento y que había algo en estas tres experiencias que, bueno, implicaba lidiar con otras formas de saber dónde lo que no está tan claro era como, bueno, o sea, aparecía muy, muy fuerte. Eso simplemente como comentarios y resonancias. No sé si alguien más quiere. Brevemente nada más, escuchándolas, pensaba un poco en cómo esa dimensión fermentaria se relaciona, o la relaciono yo con la idea de potencia, y cómo en ese proceso de fermentación hay una energía que es liberada y que en cierta medida es capaz de contestar la rigidez o la petrificación o que nos imponen los estados de violencia o la explotación, la vulnerabilidad o la inestabilidad, y cómo precisamente esa energía liberada es capaz de activar las potencialidades para el desarrollo de las potencialidades subjetivas y comunitarias. Nada más. Hola. Sí. No, de las presentaciones de mis compañeras, con el tema de los fermentos me acordé de una vez Sara, una amiga que está aquí con el suéter de honguitos. Me regaló un hongo para hacer kombucha y fue sumamente, lo maté. O sea, pero es una vida, perdón, es que no sabía, o sea, fue hace muchos años y Sara se tomó la delicadeza de explicarme paso a paso y no pude con él y era un momento muy rígido también de la existencia, ¿no? Un momento de mucha tristeza y en donde no tenía la posibilidad tampoco de cuidarme a mí misma y cuidar otra vida, se hacía como mucho más complejo, aunque Sara hizo un acompañamiento muy amoroso, ¿no? Y entonces cuando veía tu presentación y también compartirlo en talleres, no sé, me hizo llegar a ese momento en donde, sí, no sé, como estos procesos de alimentación sí pueden ayudar también un poco no sé si curar el corazón, ¿no? Y bueno, eso quería decir. ¿Alguna quiere decir algo? No, porque, no, italiano. No sé si está todavía la traduzione, però... boh. No, volevo solo aggiungere una cosa perché mi è piaciuta moltissimo la chiacchierata che abbiamo avuto oggi a pranzo, quando essenzialmente... Ah, vale. Quando in qualche modo per trovare una dimensione fermentaria comune abbiamo provato a dirci che cos'era questa dimensione fermentaria e sono venuti fuori principalmente due assi che abbiamo definito intorno al tempo e la cura. E però, diciamo, adesso, nel pomeriggio, dopo aver digerito il pranzo, è emerso in modo più forte l'asse della trasformazione, no? Di un processo che porta da un'altra parte. Ecco, no vabbè, semplicemente così rileggendo questi tre assi un po' chiaramente dalla mia prospettiva
sono centrali, nel senso che per esempio nel lavoro che porto avanti io, la questione del tempo è cruciale. Ci sono, proprio perché credo che degli archivi così di pratiche, di resistenza, di lotta, spesso ci vogliono anni per riaprirli, no? Perché hanno una dimensione emotiva irriducibile. E questo per esempio è il caso dell'archivio, diciamo, delle lotte per la salute negli anni 70 in Italia, fatto da femministe, studenti, operai, il quale discorso si è bloccato per decenni, no? Però è anche il caso di tantissime altre, diciamo, altre storie, forse potremmo citare brevemente quella più emblematica oggi, cioè gli archivi delle lotte palestinesi, sono inaccessibili, no? Quindi questa dimensione del tempo è cruciale. Poi dicevamo la dimensione della cura, cioè forse anche lì è un po' legata al tempo, però è anche una dimensione di, secondo me, di vedere quello che non c'è, no? Che nei processi di fermentazione di cui parlavamo oggi, no? Con queste spore invisibili suona molto, no? E quando vi dicevo ci sono, soprattutto così negli archivi istituzionali, ci sono delle cose che non ci sono, eppure con le lenti della cura li vedi benissimo, cioè vedi benissimo, diciamo, i vuoti, no? E quindi la cura è una dimensione cruciale. E infine quello della trasformazione, che è emerso tantissimo insomma, nella tavola di oggi, e che credo che sia importante anche dirsi che non è, diciamo, che cioè creare nuove, diciamo, alchimie materiche non è solo una cosa astratta o così che fa figo, no? Che è cool, ma è proprio, a mio avviso, cioè la capacità di mettere le mani nel presente per trasformarlo, no? E però appunto, cioè lavorando anche con quella materia che è già stata fatta, cioè senza cadere, per esempio nel mio caso, nell'errore di non vedere che alcune battaglie le abbiamo già fatte, che alcune storie le abbiamo già scritte, quindi di non ripartire sempre da zero, no? Ecco, questo tema della trasformazione tra ieri e oggi mi sembra una cosa cruciale, che insomma che è uscita oggi. Ahora. Nada, yo quería leer un comentario que nos ha dejado una persona por Zoom, que, bueno, felicitan y comentan que ha sido súper bonito e interesante, y concretamente lo voy a leer tal cual, ¿no? Es, gracias, Alejandra, por referirte a nuestro pasado como colonial y no virreinal. Para promover y custodiar la memoria hay que entender los conceptos básicos que afectan a nuestra historia. Yo quería recoger una pregunta también que se me viene, que ¿cómo se, en relación a la fermentación, que tiene relación con el reposo, con la duración de los procesos, cómo se archivan los silencios, cómo se archivan los agujeros en la historia, cómo se archivan los reposos, cómo se archiva la producción de lo que no se produjo, de quiénes o de los procesos que esperaron. Eso. Si nadie más tiene preguntas ni comentarios, tal vez podríamos dejarlo hasta acá porque ya es un poco tarde, así que nada, queremos agradecerle infinitamente su paciencia, tiempo, ánimo y ganas de haber querido quedarse hasta el final compartiendo con nosotras en esta última mesa fermentaria. Ha sido un placer poder compartir, no quiero dejar, o sea, perder la oportunidad de decirlo, ¿no? Como ha sido un placer compartir con todas ustedes durante estos 3 días, así que nada, aprovechamos de cerrar hoy y bueno, nos estaremos viendo por ahí.